Bueno, buenas tardes a todos. Ya estamos, ¿no? ¿Saliendo? Bienvenidos al cuarto encuentro del curso de cómo mejorar la práctica endoscópica a cargo de Endiva. Mi nombre es Alejandro Hensel, voy a ser uno de los presentadores, junto con la doctora Bárbara Pardo. Quiero, ante todo, darle la bienvenida y agradecerles a los exponentes del día de hoy. En primera instancia, al doctor Martín Guidi, médico de planta del Hospital El Cruce, al doctor Nelson Condado, médico del Hospital de Bolívar, y al doctor Agustín Sequeira, médico de planta del Sanatorio Méndez. Como dije antes, bueno, muchas gracias por sus presentaciones. Les quiero comentar cómo va a ser la modalidad de la charla del día de hoy. Primero vamos a escuchar las 3 disertaciones, vamos a dejar las preguntas para el final, y a lo último, antes de las preguntas, no sé si están al tanto que, bueno, que Endiva adquirió los simuladores endoscópicos para de esta manera poner en práctica todo lo que se fue hablando acerca de la docencia endoscópica, y lo tenemos al doctor Cortines Ezequiel, que nos va a comentar cómo va a ser todo el proyecto que se va a llevar a cabo con la simulación. Así que, bueno, sin mucho más, le doy la bienvenida nuevamente en primera instancia al doctor Martín Guidi. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo andan? Bueno, felicitar y agradecer a Endiva y agradecerlos por la realización de este curso en conjunto y felicitarlos por el proyecto que tienen de acercar la formación y la educación en endoscopía a las instituciones. Eso me parece que es algo revolucionario. Así que bueno, la presentación que yo voy a dar tiene que ver un poco con esto. Va a servir como introducción a las siguientes charlas que las van a dar los doctores Nelson Condado y Agustín Sequeira, y trata sobre lo que es la competencia en endoscopía. Me gustó empezar con esta frase, que me parece que es muy acertada, que la competencia en endoscopía es una necesidad, la dijo el doctor Peter Cotton. Y cuando hablamos de competencia en endoscopía, es importante saber qué es la competencia. Entonces, básicamente la charla va a rondar en estos aspectos, en los elementos que forman la competencia, los distintos momentos de la competencia, los distintos modelos y el paradigma actual que está centrado en competencia y no tanto en el número de los procedimientos. Finalmente, vamos a hacer una breve referencia en cuál es la importancia de todo esto que estamos hablando y que tiene que ver justamente con todo lo vinculado a la calidad, a la certificación y el entrenamiento continuo en endoscopía. Ahora, cuando uno define competencia, se encuentra con muchas definiciones. Esta es una definición de la Sociedad Americana de Endoscopía Digestiva. Ya en el año 1995, competencia estaba definida como un nivel mínimo de habilidades, conocimiento o experticia adquirido por medio de la formación y experiencia requerido para la forma profesional y segura de una tarea o un procedimiento. Cuando hablamos de nivel mínimo de habilidades, estamos hablando del nivel mínimo estándar de procedimientos a realizar, obviamente sin dejar de lado la parte técnica, la parte cognitiva y la parte actitudinal, el modo de adquisición y su mantenimiento, y finalmente, que es lo más importante, la efectividad y la seguridad que tiene que tener este procedimiento, vinculado a la mayor tasa de éxito posible, o sea, los mejores resultados, acompañados del menor número de eventos adversos. Ahora, ¿cuál sería una definición casera de competencia, la que uno debiera decir a sus alumnos cuando los está instruyendo en este arte de la endoscopía? La de arriba es fundamental, o sea, competente es aquel profesional a quien encargaríamos realizar un procedimiento a un familiar. Si nosotros realmente creemos que
formamos un endoscopista y realmente creemos que es competente, no vamos a tener problema en que ese endoscopista realice una endoscopía a un familiar nuestro. Y finalmente, un endoscopista es competente si puede realizar un procedimiento gracias a que posee los conocimientos necesarios para hacerlo, las habilidades técnicas y fundamentalmente una experiencia adquirida para realizarlo de manera segura y efectiva, pero sin supervisión. Hierachi describió 4 etapas para la adquisición de competencia en una tarea. La primera etapa es cuando uno es incompetente e inconsciente, o sea, desconoce la tarea y no sabe hacerla. En una segunda etapa, al inicio del aprendizaje, uno se vuelve consciente de lo que no sabe. Con la motivación y enseñanza necesaria podrá pasar a la siguiente etapa. Esta es la etapa donde se centran los residentes de endoscopía. La tercera etapa es la etapa de competente consciente, en la cual se adquiere la competencia y se es consciente de ello. Por ello es que uno se siente liberado, uno se siente seguro de lo que está haciendo, y podemos pasar o no a la cuarta etapa, en la cual uno se vuelve competente inconsciente, o sea, uno no está analizando permanentemente las acciones que está realizando desde el punto de vista de las habilidades manuales, sino que las hace ya instintivamente. Este sería el paso en el cual se encuentran los expertos. Todas estas etapas son sucesivas, pero como en cualquier juego de mesa, se pueden perder turnos e incluso podemos retroceder casilleros. Y para ello hay que estar atento, y acá es donde juega un rol importante la educación médica continua o la educación o formación endoscópica continua. Ahora bien, es por ello que necesitamos este cambio de paradigma, o sea, un paradigma centrado en la competencia, centrado en los resultados y no solamente en los números, donde dejemos de preguntarnos cuántas endoscopías hicimos para preguntarnos cómo las hicimos, donde formularemos herramientas de medición validadas para homogeneizar el modo en que aprendemos, detectar fallas, recuperarlas y poder garantizar resultados. Un poco de este tema va a hablar Agustín Sequeira, donde se establecen programas de educación y evaluación permanente para todos a fin de adquirir y mantener la competencia en el tiempo. Los momentos de este modelo implican una primera fase de aprendizaje y una segunda fase de mantenimiento. Estas dos fases se retroalimentan entre sí, dado que durante el mantenimiento, a través de la evaluación constante y los indicadores de calidad, podremos detectar que hay que aprender de nuevo o reaprender en un ciclo continuo. Los elementos que incluyen la competencia son los siguientes: los aspectos técnicos, los aspectos actitudinales, la experiencia, o sea, lo que se refiere fundamentalmente al número de procedimientos en el tiempo, los aspectos cognitivos, todo esto orientado a un objetivo global, que es el hecho de realizar una endoscopía eficaz y segura e individual según cada práctica y cada caso particular, contando con herramientas de medición útiles. Los aspectos técnico-cognitivos varían de procedimiento a procedimiento. Desde la endoscopía a la CPRE se avanza por niveles crecientes de complejidad. Esa complejidad se relaciona con la precisión que se requiere, la combinación de movimientos, la mayor necesidad de herramientas específicas y equipamiento, la cadena de decisiones necesarias, tanto pre, intra como post procedimiento, el tiempo que lleva la realización de los mismos y los eventos adversos relacionados. No todos tenemos que saber hacer todo. Además, es importante tener en cuenta que ser un buen colangiografista, por ejemplo, no garantiza ser un buen colonoscopista, ya que son procedimientos totalmente diferentes. Y un poco de eso tiene que estar de la mano a las evaluaciones. Uno tiene que realizar un entrenamiento para
lograr competencia en todas las ramas y en cada uno de los procedimientos de endoscopía por separado, y todo ello debe ser evaluado de manera individual también. Entonces, nos quedamos con que todos no debemos saber todo, y es importante esto. Tiene que haber entrenadores que estén entrenados para entrenar. Significa que debemos contar con programas de formación de educadores. Un ejemplo que conocen todos es el Train the Trainers de la WGO. Debe haber experiencia en aprendizaje uno a uno, o sea, habilidades comunicativas. Tenemos los entrenadores que ser competentes conscientes, o sea, debemos saber explicar, desglosar los distintos movimientos que realizamos para hacer un procedimiento para que el aprendiz los pueda realizar. Ya que si no desglosamos estos movimientos, seguimos siendo competentes inconscientes, y en la práctica asistencial está todo bien, porque vamos a resolver el problema, vamos a hacerlo de manera segura, pero desde el punto de vista educativo tenemos que saber explicar cada uno de estos movimientos para que el aprendiz de endoscopía los pueda ir realizando uno a uno todos ellos. Si no lo logramos hacer, más que entrenadores vamos a ser supervisores. Es importante establecer objetivos individuales, y lo que nutre a todo esto, a este aprendizaje uno a uno, es el feedback, ya que entre el docente y el alumno se puede ir encarrilando este ciclo de enseñanza y aprendizaje. También tiene que haber condiciones necesarias en el centro para que sea un centro de enseñanza. Tiene que tener, obviamente, tecnología disponible, un volumen de procedimientos acorde, como dijimos antes, entrenadores capacitados. Tiene que haber un ambiente propicio para el aprendizaje, obviamente un programa formal de duración adecuada, monitoreo y tutoría posterior, o sea, una vez que el fellow termina su rotada por el centro, uno debiera estar conectado con él, asistirlo en los procedimientos más complejos. Y sería muy importante que sea un centro acreditado, o sea, que se maneje con guías, estadísticas, volumen y calidad según las normas internacionales. Cuando hablamos de entrenamiento, es imposible no hablar de la simulación, ya que es una herramienta complementaria. Y fíjense este cuadro, que es gentileza del doctor Claudio Perretta, actual director de Zimmer, en el cual compara la educación tradicional, que es la del médico con el paciente, con la simulación. Fíjense que el rol del docente en la educación tradicional es activo y es el dueño del conocimiento, mientras que en la simulación es un facilitador. Por el contrario, el rol del alumno en la simulación es activo y en la educación tradicional es pasivo. Pasamos de un conocimiento enciclopedista a un conocimiento experimental. ¿Qué se evalúa en la educación tradicional? El saber, mientras que en la simulación el saber hacer. Y lo más importante es que en la medicina no está permitido el error, ya que es un acto punible, mientras que en la simulación es parte del aprendizaje. Estos son los distintos modelos de simulación, que después los va a ampliar el doctor Nelson Condado. Tenemos los simuladores mecánicos, a mi entender son los que más rédito dejan. Obviamente se puede realizar determinadas técnicas en animales vivos, también en ex vivos, y últimamente tienen un apogeo especial los simuladores de realidad virtual. Importante considerar la simulación como una herramienta complementaria. No reemplaza la enseñanza tradicional, pero es importante porque facilita la curva de aprendizaje en la primera etapa, y fundamentalmente, ya sea mediante la enseñanza de diversas técnicas o la utilización de determinados dispositivos, siempre es mejor familiarizarse con todo eso en un simulador y no en un paciente. Con eso vamos a disminuir eventuales riesgos de complicaciones. Estas son algunas imágenes que después las van a ampliar más tarde, donde podemos ver simuladores mecánicos siliconados para hacer endoscopía alta, CPR, gastrostomía endoscópica percutánea, dilatación y colocación de stent metálicos en estenosis. Y finalmente, ¿para qué es todo esto? Es para lograr una práctica independiente. Partimos del entrenamiento, pero fundamentalmente uno tiene que certificar lo que ha aprendido para
tener un aval para realizar su práctica independiente. Y acá es donde tiene un rol fundamental las sociedades científicas. Ahora, ¿qué genera la incompetencia? Fíjense que todas las variables son negativas. Genera malos diagnósticos, por eventualmente a partir de estos malos tratamientos, una mayor tasa de complicaciones, estudios incompletos, repetición de estudios, riesgos innecesarios, daños en el instrumental y fundamentalmente incrementos en los costos de salud en perjuicio también de la salud de los pacientes. Para concluir, podemos decir que la competencia es vital para que el endoscopista realice sus procedimientos de manera segura y efectiva. La evaluación es compleja. Es importante conocer las normas del contrato de enseñanza durante el periodo de formación del alumno, las que deben ser respetadas y cumplidas. Y el utilizar estos conceptos en la formación y evaluación de endoscopistas permitirá el obtener estudios de calidad de manera estándar en una comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Muy interesante, ¿no? La presentación. Creo que es el objetivo que tiene que tener todo servicio endoscópico que tiene residentes, que tiene fellows. Me parece que, si bien quizás en muchos servicios se hacen estas cosas, creo que el orden que vos pusiste en la charla es importante conocerlo justamente para esto mismo, ¿no? Para no saltearse ningún paso. Importante, ¿no? El rol de esto. Bueno, vamos a dar paso a la segunda charla. Le doy nuevamente las gracias al doctor Nelson Condado, quien nos va a hablar del rol de la simulación en la formación endoscópica. Nelson. Bueno, Ale, comparto. Dale. Uy, salió mal esto. Algo ha pasado, me ha quedado. Mientras Nelson comparte, lo que decías vos, Alejandro, eso está muy, muy bien representado, más que nada en la Sociedad Británica de Endoscopía, donde ellos hablan de un aprendizaje siguiendo una serie de pasos, empezando por lo que llaman el hands-on learning, que no es más que el comenzar a hacer una práctica desconocida para estos iniciantes de la endoscopía en simuladores, pasando a lo que llaman mentoring, que es la supervisión directa de este aprendiz en los pacientes. Ya estás, Nelson, ¿eh? Se ve bien. Ahí se ve perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar sobre el rol de la simulación en el entrenamiento endoscópico. Esta es la hoja de ruta de la charla. Primero voy a hablar sobre generalidades acerca de la simulación. Posteriormente voy a mostrar los diferentes modelos de simuladores con sus ventajas y desventajas. Luego vamos a hablar sobre la evidencia disponible que avala el uso de los mismos. Y finalmente, a modo de ejemplo, vamos a mostrar algunos casos endoscópicos simulados. La simulación, por definición, es la imitación de una situación real que permite enseñar, aprender y entrenarse en una técnica en un ambiente de bajo estrés y sin riesgo. Y ha sido impulsada por 4 situaciones, que es la Declaración de Helsinki en el año 1964, que protege a los individuos sujetos a experimentación, la seguridad del paciente en el proceso de aprendizaje, los nuevos planteamientos en la educación médica basados en criterios de calidad y competencia y el desarrollo de nuevas tecnologías. En la simulación, el aprendizaje tiene lugar a través del ensayo y el error, permite repetir la técnica infinitas veces de forma segura y sin riesgos. La repetición sistemática y metódica de un procedimiento incrementa la destreza y a su vez disminuye el tiempo necesario para alcanzar la competencia. Es muy importante tener en cuenta que el entrenamiento con simuladores no reemplaza la enseñanza tradicional, sino que es un muy buen complemento y nadie puede llegar a ser competente con un entrenamiento basado en simulación solo. Este es un poco el cuadrito que hoy ya mostró, que es gentileza del doctor Claudio Perretta, que realmente
está muy bueno, pero bueno, como ya Martín lo explicó, no lo voy a volver a repetir. Estos son los 4 modelos de simuladores que hay disponibles: el modelo animal vivo, modelo porcino ex vivo, los simuladores de realidad virtual y los simuladores mecánicos. En las próximas diapositivas voy a hablar sobre las ventajas y desventajas de cada modelo. El modelo animal vivo tiene la ventaja de la elasticidad de un tejido vivo, la sensación táctil que es muy buena, y aparte reproduce el sangrado durante algún procedimiento terapéutico, los movimientos respiratorios, las contracciones peristálticas. Y dentro de las desventajas, lógico, la disponibilidad, el poder tener acceso, hay consideraciones éticas y uno tiene que obtener un permiso especial para poder hacer este tipo de práctica con animales. Se requieren de instalaciones especiales, el soporte veterinario, y los costos realmente son muy altos. Esta es una imagen como ejemplo a fin de mostrar todo el montaje que uno tiene que hacer para poder llevar a cabo una simulación en un animal vivo. Respecto al porcino ex vivo, dentro de las ventajas, la elasticidad del tejido sigue siendo buena, se pueden reproducir lesiones y permite realizar la mayoría de las terapias endoscópicas. Dentro de las desventajas, bueno, nuevamente nos encontramos con la disponibilidad y la preparación. Generalmente o habitualmente siempre se ha trabajado con estómago de cerdo, o sea, esófago, estómago y duodeno de cerdo, lo cual realmente requiere una preparación especial. No es tan disponible en las carnicerías, con lo cual uno tiene que tener contacto con un frigorífico, un matadero, y realmente poder acceder es bastante dificultoso. Bueno, la preparación dura 24 horas, no sangre, y tener en cuenta que cuando uno quiere simular vía biliar, la anatomía es diferente. Este es el primer modelo que se desarrolló, que es el modelo clásico que todos conocemos. Voy a poner el puntero para poder ir mostrando. Fíjense que es una bandeja de plástico donde se apoyan los diferentes órganos, el esófago, el estómago, el duodeno, y acá está el hígado. Nosotros en el último tiempo hicimos un modelo mixto. Acá abajo esto es un estómago de chancho, y fíjense que lo que hicimos, desarrollamos lesiones siliconadas en 3D, que las suturamos mediante una técnica especial a la mucosa del cerdo, y acá se hace la inyección submucosa, acá ya se agarra con el asa, y acá se realiza la mucosectomía. Después, debido, digamos, a los inconvenientes que lleva muchas veces poder acceder a la víscera y el tiempo que te lleva a prepararlo, decidimos cambiar y empezamos a trabajar con intestino de cerdo y con colon de vaca. Y fíjense cómo usamos la misma técnica, suturamos la lesión. Fíjense que ya la inyección submucosa es mucho más real, la mucosa es mucho más laxa que la del estómago, y fíjense qué bien que queda la mucosectomía, y el espesor de la mucosa claramente hay una gran diferencia. Fíjense que es mucho más fina la del intestino que la del estómago, y esto facilita el agarre. A raíz de todo esto, lo que hicimos fue desarrollar una caja especial en donde uno obtiene, digamos, el intestino, y puede fabricar un recto, un sigmoide y un colon izquierdo con una caja que ya está previamente diseñada. Acá tiene una válvula para evitar la fuga del aire. Y uno de los últimos desarrollos que hicimos, que realmente funciona muy bien y que es muy práctico y que nos ahorra mucho tiempo a la hora de preparar, fíjense que usamos las mismas lesiones siliconadas, pero le agregamos en la base de la lesión un metal, y las lesiones son sostenidas con magnetos. Entonces de esta manera no tenemos que andar suturando ni nada, y esto lo podemos ir recambiando durante el mismo entrenamiento. Fíjense qué bien que se ve la inyección submucosa, qué bien que eleva la mucosa del intestino de vaca. Acá lo hicimos con azul de metileno, y realmente es mucho más real el procedimiento. Respecto a los simuladores de realidad virtual, tienen una imagen endoscópica y fluoroscópica muy buena. A su vez agregan casos clínicos que también estimulan todo lo que es el desarrollo cognitivo, nos permite modificar el nivel de complejidad, ir midiendo el rendimiento y comparándolo. A su vez, los movimientos peristálticos, la máquina expresa dolor, y tiene un mapa de la posición del endoscopio respecto a las maniobras de reducción para enfrentar la papila, como así también la corrección de los diferentes loops de la colonoscopía. Realmente está muy bien logrado,
Y dentro de las desventajas es que no se trabaja con equipamiento real, la sensación táctil durante los procedimientos terapéuticos directamente es nula y lógico el costo para adquirir este tipo de simuladores es muy alto. Acá tenemos algunos de los ejemplos, acá tenemos la consola del Simbionix, acá está mostrando, en esta imagen se muestra el mapa de la posición del endoscopio, acá se está realizando una polipectomía, una canulación y una extracción de un cálculo con una canastilla. Finalmente, el simulador mecánico está fabricado con material sintético, se trabaja con equipamiento y accesorios reales, la sensación táctil realmente es muy buena, se puede utilizar infinitas veces, no tiene prácticamente costo de mantenimiento y permite entrenarnos en técnicas tanto diagnósticas como terapéuticas básicas y avanzadas, y eso es un tema muy importante. Bueno, la empresa nuestra ha desarrollado 5 modelos de simuladores diferentes de endoscopía digestiva alta, colonoscopía para CPR y los endogin endoscópicos y biliares, que estos últimos 2 modelos en realidad no siguen un patrón anatómico específico, sino que fueron desarrollados para que el aprendiz pueda trabajar todos los movimientos, tanto básicos como la destreza fina del endoscopio y de los accesorios. Y últimamente lo que hicimos fue en una sola caja tenemos los 2 endogin, tanto el endoscópico como el biliar. Acá tenemos algunos de los modelos que ya hoy Martín mostró. Este es el simulador de gastroscopías que tiene lesiones en su interior, y acá está la parte para trabajar lo que es vía biliar y páncreas. Acá se está haciendo una gastrostomía, una canulación, esto es un cáncer de colon, en donde se puede colocar un esteno, se puede hacer una dilatación con balón. Este es el último modelo de colon, que lo presentamos este año. Trabajamos con el objetivo de tratar de lograr una configuración anatómica especial que sea lo más real posible. Incluso, por ejemplo, lo que es el recto y el resto del colon están en diferentes planos, esto es posterior y esto es anterior, lo mismo que a nivel de la flexura del ángulo esplénico. Trabajamos mucho con el espesor de la silicona para tratar de lograr que la resistencia y la elasticidad de este prototipo sea lo más parecido a la realidad, y modificamos el sistema de soporte que después van a ver que nos permite reproducir las diferentes asas o loop que se pueden formar durante una colonoscopía, y que realmente para el docente es muy bueno para poder explicar cómo se los trabaja y cómo se los rectifica. Acá tenemos algunas de las imágenes: ciego con la válvula, la confluencia de las tenias y el apéndice, una lesión LST granular con un nódulo dominante. Acá estamos haciendo una retroflexión en recto. Esto es un cáncer de colon al cual se le colocó un estén autoexpandible. Esto es el endogin con las 4 estaciones que hoy les comentaba. Esto es para trabajar un pizarrón y un knife. Esto es la estación de tarugos, que después les voy a mostrar las cosas que se pueden hacer. Esto es una estación de pólipos, y acá en el fondo se ve la estación de vía biliar, que estos son los accesorios y que se pueden realizar un montón de actividades. Este es un cuadro que compara los diferentes modelos de simuladores de los cuales les acabo de hablar, en donde se analizan las variables más importantes, y cuando a estas variables se les otorga un puntaje, como hoy les decía Martín, el simulador mecánico es el que más puntaje se le obtiene. Fíjense que el costo y el mantenimiento es muy bajo, no se requiere de instalaciones especiales, el nivel de dificultad se puede modificar, no se requiere de un anestesista, se trabaja con equipamiento real, la sensación táctil es muy buena, y la disponibilidad para repetir la práctica es infinitas veces. Ahora vamos a hablar sobre la evidencia que avala el uso de los simuladores en el entrenamiento endoscópico. Ya hay mucha evidencia publicada, traté de seleccionar por ahí los artículos o los metaanálisis más significativos que resumen el resto de los trabajos. Esta es una revisión sistemática y un metaanálisis que analiza 39 trabajos y 1.181 participantes, los cuales fueron designados a 2 grupos en 26 de ellos y a un grupo pre- y post-entrenamiento en 13. Se los comparó con no simulación o con otro simulador. Las técnicas que se evaluaron fueron todas, y los modelos de simuladores que se evaluaron, si bien en el metaanálisis entran todos, los más utilizados fueron el de realidad virtual y el mecánico. Las variables que se evaluaron fueron la satisfacción por parte del alumno y del
docente, el conocimiento adquirido, el tiempo en completar el estudio en el simulador y después en el paciente, la performance o desenvolvimiento en el simulador y en el paciente, y los efectos sobre el paciente como el disconfort y algunas complicaciones. Este es un gráfico que resume los resultados. Acá tenemos las variables que recién les comentaba. Lo que se hizo acá, a cada variable se le calculó la media, después esa media se estandarizó y se volcó en un gráfico de distribución estándar. Los resultados a la derecha son en favor de la simulación y a la izquierda en favor de la no simulación. A todos se les hizo también el cálculo del intervalo de confianza, y fíjense que cuando se analiza el valor de P fue altamente significativo en todas las variables que se analizaron, con lo cual estos resultados no queda ninguna duda que se debe a un efecto de la simulación y no se debe al azar. Y cuando se hace el cálculo del tamaño del efecto que cuantifica la diferencia entre los dos grupos, fue entre moderado y grande. Por lo tanto, este trabajo concluye que la educación basada en simulación se asocia con un mejor rendimiento, tanto en el entorno de prueba como en la práctica clínica en comparación con ninguna intervención. Después también hay una revisión sistemática del Cochrane, que está limitada solamente a estudios controlados randomizados, que concluye que el entrenamiento basado en simulación muestra una ventaja cuando se analiza la finalización de los procedimientos en forma independiente, sin la ayuda de un segundo operador, el tiempo de ejecución y la evaluación de competencias. Hay una revisión sistemática sobre 27 estudios centrados en la validación de simuladores, que también concluye que el uso de simuladores en el inicio del entrenamiento acelera el aprendizaje. Bueno, ahora les voy a mostrar una serie de videos con casos endoscópicos simulados. Este es una de las estaciones del Endogene. Tiene pólipos pediculados que están en diferentes puntos, si uno toma la circunferencia como el registro horario, en diferentes puntos, y la idea es que el alumno rote el equipo y siempre lo posicione en la hora 6 y agarre el concepto de la importancia de la rotación y la posición, y después los tiene que enlazar como para ir tomando contacto con la polipectomía. Esta es la otra de las estaciones, que es la de tarugo. Tiene una parte que se puede trabajar en forma frontal y tiene una placa que te permite trabajar en retroflexión. La idea es tomar los tarugos con una pinza o con un anza, ahí se está trabajando en retroflexión. Entonces ahí se toma con la pinza, bueno, y ahora se produce el retiro. Lo mismo, ahí estamos en retroflexión, trabajando y enlazando ese tarugo. Entonces eso de esa manera uno se va acostumbrando a trabajar en retroflexión. Bueno, este es la extracción de un cuerpo extraño cortante protegido con un Uroset. Este es el simulador nuestro de gastroscopía. Eso es un bisturí al cual lo envolvimos con cinta Scott para que no se vaya a romper el simulador cuando lo introducimos. Se toma con la pinza y fíjense que cuando se retira el endoscopio y el Uroset toma contacto con el cardias, se va a dar vuelta y el cuerpo extraño va a quedar completamente protegido. De esta manera también el alumno aprende a cómo montar un Uroset y el principio de funcionamiento del mismo. En este próximo video lo que vamos a mostrar es el simulador de colonoscopías que hoy les mostramos, que al cual se le puede añadir un cáncer de colon, que uno lo puede posicionar en el sector que uno desea. Acá nosotros decidimos ponerlo en colon izquierdo, ahí se puede ver claramente la estenosis. Se pasa a una guía, posteriormente se posiciona el stent. Ahí tenemos la marca amarilla, que la tenemos que mantener aproximadamente a unos 2 centímetros de la estenosis, y ahí se produce la liberación del stent. Fíjense que la técnica es completamente reproducible, con un grado de realidad muy bueno. Bueno, este es el último desarrollo, que es el simulador mecánico de polipectomía. Fíjense que esto es una cajita de 20 por 30 centímetros, tiene un prolongador para darle estabilidad al endoscopio. Tenemos un tubo de PVC al cual en el interior tiene un segmento de colon. Acá tiene diferentes orificios para posicionar los pólipos con los que vamos a trabajar.
y aparte, fíjense que esto está montado sobre dos bancadas que nos permite rotar 360 grados y de esa manera uno le va cambiando la posición de los pólipos. Acá les voy a mostrar cómo se trabaja. Este es uno de los pólipos pediculados con una cabeza mamelonada que mide 25 milímetros. Fíjense que, bueno, acá está editado, pero tiene un grado de dificultad bastante importante hasta que uno lo puede enlazar correctamente, y eso está adherido a la pared mediante un sistema de magneto que ahí se puede ver. Entonces uno posiciona el asa a ese nivel y ahí produce el corte. Este es otro del modelo que tiene una cabeza espiculada, con lo cual técnicamente le genera un grado de dificultad mucho mayor. Acá no muestro cuando lo enlazo para cortarlo, y ahí nuevamente ahí hacemos la sección del pólipo. Este es el mismo simulador. Fíjense que le agregamos también lesiones planas, pero para hacerlo más real lo que hicimos, le agregamos una base que es también desmontable con un sistema de tarugo y magneto que simularía la inyección submucosa, y sobre esto sí se monta la lesión plana mediante un sistema de magnetos. Fíjense que ahí se está trabajando, ahí se va a enlazar. Bueno, y después básicamente es para practicar la técnica. El plano no tiene tanta dificultad como el pediculado. Bueno, este es el simulador de endoscopía alta. Acá ya estamos entrando a esófago, tiene varices esofágicas y esófago-gástricas. Acá ya pasamos al cuerpo gástrico. Bueno, fíjense que tiene lesiones, tiene pólipos. Acá esto sería un cáncer de colon. Ahí se ve una úlcera con vaso visible. Ahí se ven los pliegues gástricos, ahí se está haciendo la maniobra de retroflexión. Esto que se ve, ahora se los voy a mostrar un poquito mejor. Esto que se ve acá es una varice gástrica aislada, IgB1. Y ahora ahí ya tenemos el píloro, algunas angiodisplasias, vamos a pasar al bulbo, y mediante la maniobra de rotación a la derecha pasamos a la segunda porción duodenal. Ahí se ven los pliegues duodenales, se ve la papila que en realidad está para trabajar todo lo que es la técnica de CPR. Y este es el simulador de colonoscopía, que es el que les mostré hoy, simplemente un poco como para mostrar la técnica y el grado de realidad de la imagen endoscópica. Uno tiene la posibilidad también de alargar o acortar el sigmoide y de esa manera generar dificultad. También es muy útil porque a veces cuando uno lo deja muy largo al sigmoide, a pesar de hacer una buena rectificación, es necesario que el asistente nos apoye la mano. Entonces el asistente también empieza a comprender mucho mejor y a ver el porqué y las posiciones que uno tiene que utilizar las manos para poder ayudarnos cuando estamos haciendo una colonoscopía. Acá se ven algunas de las lesiones. Bueno, acá esto ya es la válvula iliocecal. Acá estaría la pata de ganso, el orificio apendicular. Ahí se hace una maniobra de retroflexión en ciego. Bueno, y ahí se comienza el retiro del equipo, tratando de ver el mayor porcentaje de mucosa y que no se nos pasen por alto lesiones. Ahí tenemos, ya estamos en la zona de recto, fíjense que hay una LST granular con un nodulito dominante. Y ahí están los pliegues del recto, y ahí ya pasamos a la zona del ano y ahí se termina el procedimiento. Esto es un poco lo que les mostraba hoy, este modelo de colon que desarrollamos este año, nos permite justamente desarrollar los diferentes, o sea, se desprende del sistema de soporte, y acá lo que hicimos es reproducir un asa en alfa, que iría en este sentido, y fíjense cómo uno lo intuba, ahí muestro con el dedo cuál sería el trayecto, uno lo intuba, y fíjense cuando uno hace la maniobra de rotación a la derecha y de tracción hacia atrás, para tratar de acomodar el colon, fíjense cómo se acomoda.
Acá tenemos un asa en alfa invertida, fíjense más o menos lo mismo. Se avanza el equipo hasta un cierto punto donde ya el asa no avanza más y se empieza a agrandar. Entonces, lo que uno hace es la rectificación a la derecha y la tracción hacia atrás. Y fíjense cómo el colon se rectifica y reducimos el loop. Acá podemos ver un ángulo esplénico invertido. Fíjense acá qué bien que se ve el ángulo esplénico invertido. Avanzamos hasta donde se puede. Y ahí nuevamente maniobra de rotación y tracción. Y fíjense cómo se rectifica. Y acá tenemos un asa en N. Fíjense cuando uno empuja el equipo, no avanza, se traba. Fíjense cómo se agranda el asa. Y ahí hacemos la maniobra de rectificación, de enganche y rectificación. Y fíjense cómo se endereza. Bueno, para ir finalizando, esta es un poco la hoja de ruta del residente o del fellowship. Fíjense que lo que nosotros proponemos es que primero realice un entrenamiento de las técnicas básicas con el simulador. A medida que las va aprendiendo, las comienza a practicar en pacientes bajo la supervisión del docente, y a medida que va avanzando se va entrenando en nuevas técnicas con el simulador para luego ir aplicándolas en el paciente. En resumen, la simulación es una herramienta útil en el aprendizaje de las diferentes técnicas endoscópicas. No reemplaza la enseñanza tradicional, sino que la complementa. Un programa de entrenamiento complementado con simuladores reduce el número de estudios en pacientes necesario para alcanzar la competencia, reduce el estrés y los riesgos, y el modelo de simulador que ha demostrado mayores beneficios son los mecánicos. Así que bueno, espero que les haya gustado y que les resulte útil. Muchas gracias. Muy bueno, Nelson, muy interesante. Considerando un poco las dos charlas que tuvimos hasta ahora, me parece que si bien dentro de lo que es la competencia en endoscopía hay estándares propuestos en guías, no sé, por ejemplo, la realización de más de 200 CEPRES hechas con un porcentaje mayor al 80% de canulación. Son porcentajes y son números que son totalmente arbitrarios, ¿no? Y considerando la simulación, me parece, ¿no?, que, como bien dijiste al final, la principal ventaja de la simulación mecánica es la reproducibilidad, ¿no? La posibilidad de utilizar a los simuladores varias veces, ya que sabemos que, como dije antes, ¿no?, los números para alcanzar la competencia son arbitrarios, y creo que la educación tendría que ser, y de hecho lo está haciendo, cada vez más personalizada. Entonces, si bien hay residentes o hay fellows que pueden alcanzar la competencia haciendo un porcentaje menor de estudios, hay otros que quizás les tome más tiempo. Y yo creo que acá es la principal ventaja, ¿no?, de los simuladores mecánicos. Sí, Ale, yo creo que es como vos decís. Yo creo que por ahí uno, más allá de que hoy Martín fue clarito, ¿no?, que hoy ya no nos podemos centrar tanto en los números, sino en la demostración de que somos competentes, y eso es totalmente objetivable. Yo creo que, por lo menos en lo que respecta a en un programa complementado con simulación, vos ya tenés que tener por lo menos un mínimo estándar preestablecido de actividades para realizar durante toda tu rotación por el fellow, con un número, o sea, de actividades con una X cantidad, tanto de determinados procedimientos, y lógico que también tenés que tener un número importante en pacientes, pero nosotros vemos con ese trabajo que se está haciendo en el cruce, de tratar de ver si se puede acortar, no en el número total de CPRE para ser competentes, por ejemplo, pero que es extrapolable a las otras técnicas endoscópicas, el número total de procedimientos, que hoy por hoy son 350, 400 CPRE para poder evaluar la competencia, ver si uno, digamos, tiene accesibilidad a hacer 150 en pacientes en promedio, ver si uno haciendo 200, 250 en el simulador alcanza la competencia. Y la verdad que nosotros venimos viendo que cuando los fellows superan las 120, 130 CEPRES en pacientes, ya superan el 80% de la tasa de canulación, y no solamente que la mantienen, sino que ya mantienen una leve escalada, digamos. Así que
consideramos que sin duda, ¿viste? Yo creo que es un poco lo que cada vez se está imponiendo más. No sé, Martín. Creo que es importante el concepto actual, o sea, más allá o sea, los números que uno puede llegar a ver en la literatura, en el momento de pandemia que estamos viviendo, que estamos transitando, por suerte saliendo de alguna manera, evidentemente entre el año pasado y los números de la endoscopía convencional en paciente bajaron, entonces también tenemos que contar con estas herramientas para poder complementar justamente esa formación, ¿no? Más allá de que obviamente, como vos bien decías, Nelson, una formación no puede ser solamente en simuladores, pero bueno, estamos atravesando un momento bastante crítico, entonces también ahí resaltar la importancia de esto, ¿no? Sí, y un tema que por ahí, yo justo hoy lo mencioné así por arriba, pero que por ahí uno, está bueno por ahí profundizarlo un poquitito. Cuando uno lee toda la bibliografía y de hecho los últimos artículos, cuando hablan de los simuladores mecánicos, y bueno, y también de realidad virtual, dicen que son útiles en la etapa temprana del entrenamiento, y los simuladores ex vivo o con animal vivo en el entrenamiento avanzado. Y la realidad es que nosotros, bueno, venimos trabajando ya desde hace 5 años con el desarrollo de diferentes modelos, y hemos podido lograr reproducir técnicas de avanzada en el simulador mecánico, con lo cual consideramos claramente que el simulador mecánico ya no está solamente para la etapa temprana, sino también para alguien que ya está entrenado y que quiera aprender una técnica nueva, la puede hacer tranquilamente en el simulador mecánico con la facilidad que eso te otorga, que lo podés hacer todas las veces que querés y en el momento en el que disponés del tiempo, digamos, para hacerlo. Así que fíjense que hoy no mostramos de CPR, pero mostramos la colocación del tema de los stents, la extracción de un cuerpo extraño con una cierta complejidad. Con Bárbara trabajamos en algunos de los hands-on la colocación de balón intragástrico, dilataciones, bueno, colocación de clip, o sea, realmente se hacen un montón de técnicas que son avanzadas, y que eso realmente está muy bueno porque amplía mucho más el panorama. De hecho, recientemente se diseñó un módulo exclusivo de aprendizaje de colangioscopía, donde uno trabaja con conductos pancreáticos siliconados, ya sea con estenosis neoplásicas, con IPMN, con litos, conductos biliares con las mismas patologías, donde se puede hacer litotripsia electrohidráulica inclusive, y la realización de una impresión en 3D de todo el árbol biliar, donde uno ve la vía biliar hepática, los conductos hepáticos, derecho e izquierdo, y todos los segmentos. Coincido con lo que dice Nelson, la simulación mecánica es una herramienta muy importante en la etapa inicial, pero con el advenimiento de todas estas nuevas técnicas, estos nuevos dispositivos, también tiene su rol en lo que es la endoscopía avanzada. Sí, sí. Sin dudas, sin duda. Bueno, muchas gracias a todos por compartir. Vamos a dar paso hay algunas preguntas ahí en el chat que las vamos a responder al final. Vamos a pasar ahora sí a la última charla a cargo del doctor Agustín Sequeira, la cual va a ser acerca de la evaluación directa de habilidades en endoscopía digestiva. Agus. Gracias, Ale. Ahí voy a compartir, díganme si se ve bien. Mi charla un poquito viene a complementar lo que ya habló. Voy a tratar de minimizar esto porque no veo. De lo que habló Martín, sobre todo en lo que respecta a la competencia y cómo evaluar la competencia en la endoscopía digestiva, lo cual suele ser bastante complejo, y también algunos aspectos de la simulación, como también estuvo hablando Nelson. Me enorgullece, por un lado, que después de mi charla vamos a
tocar el tema también de la simulación, pero en lo que respecta a lo que fue la compra de 2 simuladores mecánicos por parte de Endiva. Creo que es un logro y una adquisición importantísima para todos nuestros socios. Un poco resaltar lo que decía Nelson recién, uno puede decir que los simuladores son importantes en el inicio de una curva de aprendizaje, pero como tanto Martín como Nelson decían recién, me parece que la importancia de los simuladores hoy en día y con este tipo de simuladores en particular van más allá y uno puede practicar terapéutica compleja sin duda con ellos también. Así que bueno, después Ezequiel Cortines nos va a estar contando un poquito acerca del programa de simulación itinerante. Para arrancar, el concepto de competencia, que un poco ya remarcó Martín, el mínimo nivel de habilidad y conocimiento que debemos adquirir a través del entrenamiento y la experiencia para asegurar calidad, seguridad y profesionalismo en nuestras prácticas, y de alguna manera no solamente entenderlo como una habilidad manual, sino la capacidad de integrar los hallazgos de una endoscopía digestiva a la práctica clínica. Me parece un concepto fundamental, y que va a abarcar entonces aspectos técnicos, interpretativos y cognitivos de la endoscopía. Un poco en el resto o en las charlas previas de este mismo curso, se habló ya de aprendizaje en el adulto, de profesionalismo, bueno, se va a hablar de seguridad, hoy hablamos de competencia, y un poco es hablar de todo esto, ¿no? Me parece que es como un poco resumir todos estos temas que estamos abordando en este curso. Ahora, cuando hablamos de competencia, hablamos por un lado de conocimiento, de un carácter cognitivo de la cuestión, pero también de habilidades técnicas, y uno tiene que plantearse cómo adquirimos esas habilidades. Nelson bien lo decía, a través de la simulación, simuladores virtuales, mecánicos, simuladores vivos o ex vivo, y la ventaja y desventaja de cada uno de ellos. El volumen de procedimientos, como decían ustedes recién, hay ciertos valores umbral mínimo en la literatura, ya sea para gastroscopía, para colonoscopía, para CPRE, que hasta hace no tanto se creían como números absolutos para adquirir la competencia, y hoy bien sabemos que con ese número por sí solo no se obtiene competencia, sino con otras cuestiones, como vamos a ir viendo con el transcurso de esta charla. Y por otro lado también está el tema o el concepto del entrenamiento masivo, o sea, el número de procedimientos que no es espaciado, que no es a cuentagotas. Entonces, estos tres conceptos me parece que son importantísimos para adquirir entonces habilidades en lo que es endoscopía digestiva. Para adquirir habilidades debemos, obviamente, una capacidad biológica del médico que se está formando, instructores dedicados, capacitados, que me parece que todo lo que dijo Martín del train the trainers, o sea, capacitar a estas personas que van a enseñar, que van a generar esa competencia consciente, me parece fundamental, y sobre todo también el tema de horas de entrenamiento, volumen, como les decía hasta recién. Este proceso de aprendizaje que comentaba Martín también se puede resumir como una primera etapa de concentración, o sea, hacer consciente lo que hasta el momento el aprendiz desconocía, la evolución y la fluidez en hacer esto cada vez de manera más automática o inconsciente, hasta lograr esa automatización o esa competencia inconsciente que nos nombraba Martín en su charla. Ahora, ¿cómo hacemos para evaluar justamente que estamos logrando la competencia? Y acá empezamos a hablar entonces de lo que es la evaluación directa de habilidades, que sería justamente lo que es la supervisión. Esta supervisión que nos va a permitir evaluar justamente si alguien es competente o no para realizar determinada técnica, hasta lograr un proceso de no supervisión o de independencia, que es lo que queremos en cada una de las personas que justamente estamos formando. Y uno, cuando va a buscar a la literatura qué herramientas tenemos para medir si alguien es competente o no, y cómo se va adquiriendo esta competencia, la realidad es que en los últimos años empezaron a aparecer en lo que es la literatura anglosajona dos modelos, uno
de lo que es la Sociedad Americana de Endoscopía Gastrointestinal, que es el ACE, que es la evaluación de la competencia en endoscopía, y por otro lado están los DOPS, que quizás son los más conocidos, y la traducción sería justamente la evaluación directa de habilidades en endoscopía. Estos modelos, como les decía, surgieron en los últimos 4 o 5 años, vienen de escalas previamente formuladas por hospitales en cada uno de esos países, que de alguna manera las sociedades científicas los agarraron, los fueron mejorando, reformulando, hasta llegar a tener estas herramientas de evaluación que se pueden utilizar en gastroscopía, colonoscopía, CPRE, en cada uno de los procedimientos que uno quiere evaluar. Y ahora, para arrancar un poquito en todo esto, en lo que es la evaluación directa de habilidades, la pregunta es cómo medimos competencia en endoscopía digestiva alta, y bueno, me fui a buscar justamente esta bibliografía, esto que aparece en la literatura que les comentaba, y este trabajo del año 2019 del grupo de Miller, publicado en ASGE, justamente evaluó si esta herramienta, la herramienta ACE, era efectiva justamente para medir competencia. Ellos agarraron casi 1000 fellows en 10 centros en Estados Unidos y evaluaron cada 50 procedimientos y determinaron que para llegar a un nivel de competencia aceptable mínimo, cada uno de los participantes debía llegar a un promedio de 3.5 en esa escala de ACE que va de 1 a 4. Y ellos aseguraron que hacían falta entre 200 y 250 endoscopías altas para llegar a ese 3.5 en esta escala que ellos proponían, y los puntos que principalmente aseguraban esa competencia era la llegada a segunda porción duodenal en más del 95% de los procedimientos, la llegada en 4 minutos y medio aproximadamente a la segunda porción duodenal, y culminar con la endoscopía digestiva alta en 12 minutos y medio aproximadamente. Esos eran los 3 parámetros que ellos veían que dividían lo que era competencia de incompetencia. De alguna manera con este trabajo determinaron que esta herramienta que les nombraba, que se llama ACE, tiene validez para justamente medir competencia en endoscopía digestiva, y que por ahí se necesitan más endoscopías de las que se creía necesaria. Hasta hace no tanto tiempo, hasta hace unos 5 o 6 años atrás, se creía que entre 130 y 140 endoscopías altas eran necesarias justamente para adquirir competencia, y este trabajo demostró que si bien para algunas competencias o habilidades motoras, como puede ser el control del endoscopio, la visualización de la mucosa en retirada, incluyendo la retroversoflexión, se podría llegar a un nivel de competencia con 100, 150 estudios. La realidad es que para tanto las habilidades motoras como cognitivas y una evaluación global completa se requieren al menos 200, 250 procedimientos endoscópicos. En el mismo año, el grupo de Crossley, del grupo británico, evaluó también si los DOPS eran justamente válidos para evaluar la competencia, si tenían validez para evaluar competencia en gastroscopía, y ellos también evaluaron cerca de 1000 fellows en diferentes centros del Reino Unido. Ellos propusieron un punto de corte de DOPS de 3.9 para adquirir competencia, con una alta sensibilidad y especificidad, y fíjense que para las diferentes habilidades que evaluaban había puntos o umbrales mínimos diferentes. Para lo que es preprocedimiento se requerían entre 100 y 125 gastroscopías, para habilidades técnicas hasta 175 procedimientos, y para lo que es la evaluación post-procedimiento se requerían al menos 200 endoscopías altas. Y para lo que es una evaluación global de competencia se requerían un número similar al que proponía la Sociedad Americana, de al menos 225 o 250 gastroscopías, con lo cual con este estudio también concluyeron que los DOPS son válidos y tienen mucha fiabilidad también para medir lo que es competencia. Nosotros en el Sanatorio Méndez hace unos años, en el Congreso de Rosario, en el Congreso argentino, presentamos un trabajo en el cual
evaluábamos si los procedimientos que hacíamos durante la residencia eran justamente necesarios para alcanzar esa independencia como endoscopistas, esa competencia que se creía hasta ese momento que dependía principalmente de números. Y nosotros vimos en aquel momento, fíjense en el cuadro de la izquierda, lo que era endoscopía diagnóstica. En aquel momento uno de los endoscopistas que evaluamos hizo durante su residencia casi 220 estudios, y fíjense lo que es el recuadro con azul o la barra azul oscura, son los procedimientos en los cuales el endoscopista era asistido por su supervisor. Fíjense que al principio aproximadamente un 20% lo requería y después iba bajando de a poquito. En lo que es endoscopía terapéutica, también prácticamente se hacían unas 30 o 40 endoscopías terapéuticas. Fíjense que el grado de supervisión, que sería la barra azul, alcanzaba un 60% en los primeros 20 estudios y después bajaba notablemente. Entonces la conclusión de nuestro estudio, si bien después vamos a ver lo que era colonoscopía, la conclusión de nuestro estudio fue que durante los 3 años de residencia, los médicos de nuestro servicio, los médicos residentes en formación, alcanzaban a realizar una adecuada cantidad de endoscopías, teniendo en cuenta los umbrales que se manejaban en ese momento de mínima competencia establecidos en la literatura, que como les decía, a ese momento la gastroscopía era 130, 140 estudios lo que se requerían para ser competentes. Hoy en día sabemos que no basta solamente con este número, sino con todo lo que les fui diciendo hasta recién respecto a lo que es la evaluación en la literatura inglesa. Y ahora pasamos también a lo que es la competencia en colonoscopía y cómo lo medimos, y trabajos muy similares a los que les mostraba recién. Este es un trabajo un poquito más antiguo del que les mostraba antes, un trabajo del 2016, también publicado en ASGE, un trabajo randomizado, multicéntrico, que se realizó casi en 100 fellows en 10 centros diferentes de Estados Unidos. También debía alcanzar el residente fellow un promedio de un 3.5 de esta escala ACE, como para un score mínimo para adquirir competencia, y los puntos específicos que se analizaron en este estudio, que eran aquellos en los cuales dividía lo que era competencia de no competencia, era una tasa de intubación secal mayor al 90% y una llegada a ciego en menos de 15 minutos. Ahí están en la barra roja todo lo que son habilidades cognitivas y en la barra azul habilidades motoras. O sea, no implica simplemente hacer 200 colonoscopías, sino que saber por qué lo estoy haciendo, saber el riesgo quirúrgico que tiene el paciente, saber identificar una lesión, interpretarla y saber adecuar una terapéutica a ese tipo de patología. Entonces, este estudio lo que determinó es que para adquirir todas estas habilidades, tanto motoras como cognitivas, se requerían unos 250 a 300 colonoscopías, y de alguna manera también se concluyó que esta herramienta tenía validez para evaluar competencia en colonoscopía. Ahí están las tasas también de intubación secal, como les decía recién. Y por último, también en colonoscopía, en lo que es la literatura inglesa, está el trabajo del grupo de Crossley, también un trabajo randomizado, multicéntrico, que evaluó a más de 1000 fellows o residentes en sus sistemas de formación, en los cuales se valoran también metas preprocedimiento, postprocedimiento, y no técnicas, metas técnicas y metas globales. Fíjense que cada uno de esas metas que se evaluaban en este estudio se adquirían a diferentes momentos de esa curva de aprendizaje. Las metas preprocedimiento quizás eran las primeras en adquirirse, y las metas técnicas quizás cada uno de los participantes requería hasta 250, 300 colonoscopía, y esa diferenciación entre lo que era competencia o no competencia se adquiría sobre todo en aquellos alumnos que tenían una resolución activa de problemas y que tenían un buen manejo de loops. Eran los dos puntos que se vieron que se correlacionaban de manera muy directa con esto de adquirir competencia, y bueno, también la conclusión fue que los DOPS sirven para colonoscopías, ¿no? Tienen validez.
Como les mostraba recién en gastroscopía, también en colonoscopía, nuestra experiencia en el Sanatorio Méndez, en esta presentación en el Congreso de Rosario, fíjense que es más marcado todavía el efecto de lo que es la asistencia, el nivel o la necesidad de asistencia por parte del operador. Fíjense, la barra de la izquierda son colonoscopías diagnósticas, la barra más oscura son aquellos procedimientos que requerían de una asistencia por parte del médico supervisor, la celeste es aquella en la cual el residente hacía el procedimiento solo. Fíjense que al principio requería aproximadamente un 40%, después iba bajando un 30%, ya a partir del procedimiento 80 a 100, fíjense que vuelve a subir el nivel o la necesidad de asistencia por parte del supervisor, algo que me llamó mucho la atención y que también lo hemos charlado en alguna oportunidad con Nelson y Martín, y que también se ven en las curvas de aprendizaje de CPR. Y por otro lado, a la derecha también tienen las colonoscopías terapéuticas. En ese momento el residente llegaba a realizar unas 50 colonoscopías terapéuticas, y fíjense que el nivel de supervisión al principio prácticamente era, o de asistencia, perdón, era máximo, casi que llegaba a un 90%, y posteriormente iba bajando de manera progresiva. Así que de alguna manera la conclusión fue la que les nombraba previamente, si bien, les repito, en ese momento se hablaba solamente de números, de llegar a 200, 250 colonoscopías, en la residencia lo que demostramos es que alcanzábamos estos valores como para que posteriormente el endoscopista se pudiera desenvolver de manera independiente en su vida laboral. Más allá de que, como les digo, hoy en día tenemos en cuenta otros factores. Entonces, a partir de la revisión de toda esta literatura inglesa que les fui mostrando, en el último año generamos lo que es nuestra propia evaluación directa de habilidades en endoscopía digestiva en el Sanatorio Julio Méndez. El nivel de supervisión con el que catalogamos a esta evaluación de habilidades tiene diferentes niveles: máxima, significativa, mínima o no requerida, cuando prácticamente el residente hace el estudio solo. Y hoy en día no solo tenemos en cuenta factores técnicos, como les mostraba en el trabajo que presentamos en el año 2017, sino que tenemos en cuenta diferentes aspectos, como puede ser el aspecto preprocedimiento de la endoscopía digestiva alta, conocer la indicación, el riesgo quirúrgico, saber si el paciente firmó o no firmó el consentimiento, presentar adecuadamente al paciente y por qué se realiza el procedimiento, chequear el equipamiento previamente a arrancar, aspectos referidos, a lo que es la técnica endoscópica en sí, o sea, sobre todo lo que es la intubación, la retroversoflexión, la llegada a la segunda porción duodenal, la visualización de lo que son hallazgos tanto normales y anormales, y la adecuada fotodocumentación de todo esto, la conducta que tiene el médico residente ante lo que se encuentra, saber realizar un protocolo de Seattle, tomar biopsias adecuadamente cuando uno sospecha de una esofagitis eosinofílica, saber cómo se realiza un protocolo de Sidney de manera adecuada, cómo se realiza un mapeo gástrico, cuántas biopsias tomar cuando uno sospecha enfermedad celíaca. Después tenemos estratificados también diferentes niveles de terapéutica, a cada uno le ponemos un valor diferente, y posteriormente también lo que es el aspecto post-procedimiento, o sea, saber entregarle de manera adecuada el endoscopio a nuestro asistente, aspectos relacionados a la seguridad del paciente, la confección del informe endoscópico, la impresión de ese informe con fotos, y un plan al alta. Por ejemplo, si encuentro una esofagitis LAC-D, saber cuánto tiempo, qué dosis de inhibidores de bomba le tengo que dar al paciente y cuándo lo voy a controlar en consultorio. Esta es la interfaz de lo que sería nuestra base de datos, ¿sí? Así que bueno, estamos cargando todo esto desde el último año, y creo que en breve vamos a tener números que nos van a demostrar cómo se está trabajando con la formación de nuestros residentes. Y por último también les muestro algunos aspectos de la colonoscopía brevemente, también lo que es la importancia del preprocedimiento, aspectos técnicos como el acceso al fondo cecal, el manejo de loops, la inserción en tiempo y forma adecuados y el retiro en tiempo y forma adecuados,
la visualización de lesiones, si hay pólipos, saber qué tamaño tienen, qué morfología de acuerdo a la clasificación de París, el patrón vascular, saber fotodocumentar todos estos hallazgos. La conducta, la toma de biopsias ante la presencia de una atipía, ante la presencia de un paciente con una diarrea crónica, un screening de cáncer de colon en una enfermedad inflamatoria intestinal. Conductas respecto a la terapéutica, qué tipo de ANSA elegir, cómo seteo la unidad electroquirúrgica, todas cuestiones asociadas a cada uno de los procedimientos que realizamos. Y por último también factores asociados a lo que es el postprocedimiento de la colonoscopía. Esto sería la imagen de nuestra base de datos, una captura de lo que llenamos día a día. Y por último, a manera de conclusión, les puedo decir entonces que la evaluación directa de habilidades son herramientas que son validadas, como vimos en el transcurso de la charla, para medir competencia en endoscopía. Creo que se requieren de herramientas validadas a nivel nacional, y me parece que acá pasa el valor importantísimo que se le puede llegar a dar desde las sociedades científicas a este tipo de herramientas, y que la calidad de seguridad de nuestras endoscopías, de lo que le queremos llevar a nuestro paciente, depende justamente de endoscopistas competentes. Eso es todo. Muy bueno, Agus, la verdad, me pareció muy bueno, muy completo. Es muy importante, te diría que fundamental, esto de la diferenciación, ¿no?, entre el aspecto cognitivo y el aspecto técnico a la hora de encarar un procedimiento endoscópico. Quizás por ahí la endoscopía alta, por ahí la endoscopía diagnóstica no presenta un reto demasiado importante desde lo técnico, pero sí desde lo cognitivo, ¿no? Yo creo que hay que considerar que estamos evaluando 3 órganos diferentes, ¿no? Y con la colonoscopía estamos evaluando uno solo. Si intubamos el ilion, podemos evaluar 2. Entonces, me parece que la variedad de patología con la que nos encontramos cuando uno hace la endoscopía alta es hasta incluso mayor, ¿no?, el abanico de posibilidades. Entonces es importante recaer en esto, ¿no? Y bueno, y lo de colonoscopía, ni hablar, son todos los indicadores de calidad sobre los que se vienen trabajando, y muy bueno, muy interesante las planillas de ahí que están haciendo en el hospital. Después cuéntenos cómo les dio el resultado, Con Barbie cómo les vamos a contar a ver cómo viene todo esto en un tiempito seguramente. Pero sí, creo que nos va a dar datos importantes dentro de poco tiempo, y como les decía, más allá de que, bueno, el Sanatorio Méndez está trabajando con esto, creo que es un aspecto importante a trasladar a todas las unidades de formación en endoscopía. Creo que es importantísimo, y por eso un poco proponer esta charla, ¿sí? Desde ese lado iba. Bien, buenísimo. Bueno, pasamos... Tenemos algunas preguntas de los participantes que están escuchando la charla en vivo. Una de las preguntas que surge frecuentemente, más que nada por ahí para Nelson, para Martín, con respecto a los simuladores, es cuántas sesiones se calculan aproximadamente por persona con cada simulador antes de pasar de nivel. No sé si tienen ese dato. Y otra relacionada es cómo evalúan a los staff en sus competencias y actualizaciones. Acá preguntan si hay algún programa. Y otra pregunta interesante es si hay alguna, digamos, evidencia en cuanto al uso de la simulación y la competencia en los asistentes, que son una parte fundamental en nuestro trabajo. Bueno, empiezo yo y Nelson me completás vos. Con respecto a la primera pregunta de cuántos procedimientos, lo que tenemos que saber es que por más que estemos trabajando con simulación, está muy bueno la planilla que tienen ustedes en el Méndez, y está bueno esa misma planilla utilizarla cuando uno utiliza un simulador. Entonces uno tiene un portafolio de actividades en los cuales, independientemente de llenar todos los casilleros que ustedes tienen, hay 3 variables que son muy importantes. Una es registrar el procedimiento en sí, la otra es registrar el resultado, o sea, si el procedimiento fue completo o incompleto, y finalmente el grado de supervisión
que requirió el alumno para desarrollar ese determinado procedimiento. Entonces, ¿cómo analiza uno el paso de una actividad a la otra? Obviamente, cuando la actividad se desarrolló en forma completa, respetando todos esos pasos, esas variables que están bien discriminadas cuando uno tiene un programa de entrenamiento, con el menor grado de supervisión posible. Para cada práctica es independiente, obviamente, o probablemente, no sé si obviamente, la práctica de lo que es endoscopía digestiva alta diagnóstica requiera menos número que la colonoscopía, y a su vez la colonoscopía menos número que la CPR, pero eso es variable, por eso el entrenamiento con simulación permite adaptarlo a los diferentes, fellow. Con respecto a cómo evaluamos al staff, y es muy difícil eso, es muy difícil. De hecho, no hay, o yo no conozco metodologías de cómo se evalúan los entrenadores. Sí, está bastante claro qué requisitos debe tener el centro y un entrenador como para ser eficaz en este tema de la enseñanza. Habíamos hablado del trainer como un ejemplo. Yo les quiero comentar que con Nelson estamos trabajando en el desarrollo de un curso de entrenamiento para entrenadores de simulación. Probablemente lo hagamos el año que viene, seguramente con Endiva atrás. Y ahí la idea es reunirse con los diferentes referentes de los centros de entrenamiento y durante el lapso de 2 o 3 días, vamos a ver bien el formato, tratar de tocar todos los aspectos que tienen que ver con la formación. Como dijimos ahora, durante este curso, en sesiones anteriores, todo lo que es vinculado al aprendizaje en el adulto, las críticas de Pendleton, el trabajo en equipo, el profesionalismo, cómo utilizar estas herramientas validadas de evaluación, ver desde el punto de vista técnico todas las prestaciones que tienen cada uno de los simuladores, pues son simuladores muy versátiles, y bueno, tratar de mediante un encuentro de 2 o 3 días, estando permanentemente tocando este tema, formar o complementar a cada uno de los referentes de cada uno de los centros. Y finalmente la pregunta de los asistentes, claramente los simuladores sirven para el entrenamiento de los asistentes. Como ustedes saben, hay prácticas en las cuales el asistente tiene un rol un poco más protagónico, como puede ser la colangiografía retroendoscópica, con la utilización de diversos insumos, el intercambio de materiales manteniendo la guía en la vía biliar. Yo creo que de la misma manera que la simulación es particularmente importante para los endoscopistas, también lo es para las asistentes. No concibo un curso teórico de asistencia en endoscopía sin que tenga un complemento práctico, que puede ser inicialmente una actividad de simulación o posteriormente diferentes rotadas o pasantías por centros de referencia. No sé, Nelson, si te parece agregar algo más. No, Martín, súper completa tus respuestas. Por ahí respecto a la última pregunta, por ahí agregar, digamos, que una cosa, por ahí una situación que uno se encuentra cuando se viene a trabajar del interior, que supuestamente se viene ya formado, te encontrás con asistentes que no saben instrumentar lo que es la vía biliar o asistirte en el respecto a la vía biliar, y en donde acá en el interior el caudal de procedimiento no es el mismo caudal que uno tiene en un centro de formación, con lo cual lograr que un asistente se entrene, por ejemplo, pongo ejemplo porque para mí es el más significativo, en vía biliar, y que aprenda los conceptos y que sea hábil y que podamos coordinar, lleva muchísimo tiempo,
Y la realidad que a mí, el tener la suerte, ¿no?, de disponer de los simuladores, realmente esa situación la pude resolver, te podría decir, en una semana, ¿no? Un entrenamiento intensivo con el asistente, pero te puedo asegurar que después de una semana de haber trabajado, cuando íbamos a la práctica en el paciente, realmente el asistente se desenvolvía muy bien, con lo cual realmente ahí claramente vi el rol importante que tiene el simulador, ¿no?, en la formación también del asistente. Respecto a las otras preguntas, Martín, creo que no hay nada para agregar, fueron muy completas las respuestas. Ojo, cuando uno habla de simulación, siguiendo con el tema de las asistentes, no solamente tenemos que hablar de la simulación utilizando los simuladores, porque tranquilamente se puede simular una desinfección de alto nivel, se puede simular cómo es el mantenimiento interprocedimiento de los endoscopios, cómo es el guardado o el correcto transporte de los endoscopios. Así que lo que es importante saber es que todo lo vinculado al quehacer médico se puede simular y justamente la simulación tiene la importancia de que tanto el médico como el asistente no se desayune en un procedimiento o con un paciente con algo nuevo. Siempre está bueno ir conociendo y preparado antes de desarrollar determinado procedimiento. Y aparte, Martín, por ahí una cosa que lo remarco, que lo puse en la definición, ¿no? El aprender en un ambiente sin estrés y sin riesgo, ¿no? Uno puede prestar mucho más atención a la técnica, está mucho más relajado y puede, digamos, recibir mucho más los conocimientos. Me parece que eso, cuando vos le estás enseñando bajo un procedimiento en un paciente, es mucho mayor el nivel de estrés, de tensión, y muchas veces, bueno, se trata de hacer lo que se puede, digamos, y me parece que la simulación también en ese aspecto otorga un beneficio muy importante. La simulación toma a los errores como una herramienta formativa. Por eso cuando uno termina de hacer una simulación, viene lo que se llama una actividad llamada debriefing, en la cual tanto el participante como sus compañeros van evaluando el paso a paso de la técnica que fueron desarrollando y van descubriendo cuáles fueron los puntos flacos, o sea, las pequeñas técnicas o detalles que pueden mejorar y fortaleciendo los puntos que realmente estuvieron bien. O sea, es muy importante, después de realizar una determinada simulación, hacer una crítica constructiva y en grupo de lo realizado. Muy bien. Yo quería hacer un comentario con respecto al tema de la formación, de cómo uno evalúa al staff. No sé, Agus, si querés también acotar a lo que voy a decir. Nosotros mensualmente, con la base de datos que tenemos, hacemos una reunión de todo el staff y evaluamos la estadística en cuanto a, por ejemplo, la tasa de intubación fecal, no sé, las preparaciones colónicas, el tema de la resección de los pólipos, y ver qué números tenemos, qué fallas tenemos y qué podemos mejorar. Así que yo creo que por ahí en eso el tema de los números, no sé, la base de datos, es una forma de objetivar lo que uno está haciendo y qué es lo que uno puede evaluar y mejorar, ¿no? O sea, el tema de lo que vos mostraste, Agus, que nosotros hoy lo aplicamos a los residentes, creo que lo que es la estadística y tener números y datos más objetivos hacen que uno después en el día a día sepa dónde tiene que mejorar. Sin duda. Yo había interpretado al staff como ente formador y no asistencial, pero está bien. Bueno, sí, pero creo que es importante también, o sea, saber qué tasa de detección de adenomas tiene cada uno. O sea, como decía Barbie, estas reuniones mensuales las venimos haciendo desde hace un tiempo a manera de Ateneo de Morbimortalidad, y a partir de videos, casos clínicos, estos datos de nuestra base de datos, sacar información y tratar de mejorar como grupo, o sea, como equipo, no solo a los residentes, sino también a nosotros como médicos de planta, ¿no? Es fundamental. Es fundamental comparar el accionar individual o colectivo de un grupo con los estándares considerados como apropiados. O sea que vos no deberías
autoconsiderarte como un endoscopista quizás de calidad en algo si no te autoevaluás. O sea, si no conoces tu tasa de llegada a ciego, no conoces tu tasa de detección de adenoma, y así un montón de otras cosas más, realmente no sabés la calidad de prestación. Creo que es una realidad que nos pasa a todos y no es fácil por ahí tomar estas decisiones o tener números de lo que hacemos en el día a día, pero me parece que es el camino. A nosotros nos costó bastante y nos está costando. Estamos en un proceso de carga de datos continua y no es que ya sabemos todo lo que queremos saber, pero me parece que también ahí, como les decía previamente, va el rol de las sociedades científicas en homogeneizar esto, o sea, que esto se pueda hacer en diferentes lugares, con formación, sin formación, que cada uno pueda saber lo que está haciendo en su lugar de trabajo. Y aparte es importante saber que hay muchos factores que por ahí no son dependientes de los servicios, como por ejemplo, uno puede analizar la variable calidad, tasa de detección de adenomas. Ahora, si vos sos un centro al cual te derivan pacientes y vos no tenés injerencia en la indicación, digamos, la tasa de detección de adenoma del 30% está dada en los pacientes que tienen una indicación apropiada, que es otro indicador de calidad preprocedimiento. Y quizás esa variable no la podés manejar, porque al ser un centro receptor de pacientes de otros lados, es muy difícil decirle a un paciente, mire, aparte conociéndolo 2 minutos o 5 minutos antes del procedimiento, bueno, no hay indicación de determinado procedimiento y no hacerlo. O sea, está muy bueno conocer la realidad, está muy bueno modificar lo modificable, pero también es cierto que muchos endoscopistas somos endoscopistas y no somos médicos de cabecera del paciente. Entonces no me parece quizás autoflagelarse porque uno no tenga el 30% de reconocimiento de adenomas cuando quizás muchos de los procedimientos que uno hace no están correctamente indicados, ¿no? No, tal cual. Pero si tenés el 12%, saber reconocerlo y tomar medidas en base a eso, creo que es útil. Bueno, no sé, Ale, Nelson, no Barbie. sé si iba a decir algo. Nelson, ¿ibas a decir algo? No, le iba a preguntar a Agustín, realmente Agustín, esa planilla que mostraste hoy del registro de habilidades, realmente muy buena, muy completa me pareció. La pregunta mía era, ¿se encarga de llenarla el aprendiz, digamos, o el docente, quien, digamos, inspeccionó el procedimiento? Y si eso realmente ustedes notan que les resulta engorroso, o es algo que realmente ya lo han incorporado y es algo que poder cargar esos datos es parte del procedimiento, diríamos, o del post-procedimiento, y no les dificulta para nada la actividad del servicio. Mira, hasta hace unos años, el trabajo ese que mostré del 2017 lo hacíamos los propios residentes, o sea, uno ponía si la endoscopía la había hecho completa solo o con alguna asistencia de su supervisor, lo cargábamos nosotros y también fue como una manera de llegar en el congreso ahí del 2017 con ese trabajo también armado, ¿no? Pero hoy en día todo lo que son estas evaluaciones directas las tiene que hacer el médico de planta, el supervisor. La base de datos, como les contaba, o sea, si bien es relativamente nueva, desde febrero tenemos esta base de datos, la estamos emprolijando, puliendo, pero realmente no se hace engorroso, por lo menos para mí, no sé, Barbie, llenarla, creo que es algo bastante simple. No, al principio, como todo lo nuevo, siempre genera un poco de resistencia, pero después ya uno lo va incorporando. Esto puntualmente, lo del residente, o sea, si bien tiene un carácter totalmente objetivo y separado en cada una de las 5 etapas que les comenté, también pasa por el carácter subjetivo en el momento de vos decir, bueno, no requirió asistencia mínima,
Pero bueno, me parece que sí da mucha información. Muy bueno, la verdad que los felicito. Eso, viste, les da mucha calidad a la formación, digamos. El poder uno ir midiendo lo que va haciendo y después ir corrigiendo sobre la marcha, creo que eso es fundamental. Así que la verdad que los felicito, Agustín. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Ale, Barbie, le Bueno, me vamos parece a pasar la palabra a quería ese, hacer un ¿no? comentario respecto a justo esta discusión que se armó, que es muy interesante. Esto que contaste, Bárbara, que hacen ahí en el servicio de estas reuniones mensuales, son interesantes y quizás estaría bueno por ahí a través de la aplicación de Endiva o haciéndolo uno a través de alguna otra aplicación del celular, que uno en su práctica habitual, después de terminar la colonoscopía, por ejemplo, que realizó, que se tome 2 minutos y que las vaya llenando los datos y vaya llenando cómo le fue en esa colonoscopía en la aplicación. Y que la misma aplicación se encargue en un determinado momento de decirte, tuviste una determinada tasa de intubación cecal, una determinada tasa de detección quizás de pólipos y no de adenomas, porque habría que cargar la anatomía patológica después, lo cual puede ser más engorroso. Pero bueno, y de esta manera podemos quizás lograr datos verídicos de cómo es nuestro desempeño como endoscopistas. Sin Me duda, creo parece que son proyectos sí, Que de están ahí. Endiva, lo que vos decís. Me parece que en principio por ahí una manera de arrancar esto, ya lo hablaremos en su determinado momento, pero creo que los centros CAE son la manera de, en principio, largar con ese tipo de cuestiones y después llevarlo a otro tipo de servicios, por más que no sean CAE, me parece que va a ser la vía para lograr mucha información además. No solo de un servicio, sino de una ciudad, un país, creo que es muy importante. Sí. bien, bien, buenísimo. Buenísimo que se esté trabajando en eso. Me parece que puede ser muy provechoso. Sí, tal cual. Bueno, muy Eh, bien. sí, Si les sí, parece, Barbie. le damos lugar a Ezequiel a que nos Lo cuente, hicimos esperar bastante. claro, Ese. pobre, a que nos Tiene la cuente frutilla del postre. No, por favor. la nueva Bueno, adquisición de Endiva con respecto a los simuladores. Así que, Ezequiel. muy bien, muchas gracias a todos. Vengo a presentarles una nueva propuesta de Endiva. ¿Ven bien? Sí, perfecto ese. Perfecto, gracias. Bueno, esta nueva propuesta consiste en el programa itinerante de entrenamiento en endoscopía digestiva basada en simulación en modelos sintéticos. Este programa lo vamos a estar dirigiendo en conjunto con el doctor Guillermo Daniel Di Palma, que es médico staff del Hospital de Clínicas. Con el objetivo claro de generar y estimular un proceso de aprendizaje motriz y cognitivo aplicado a las técnicas endoscópicas, Endiva desarrolló este programa que consiste en talleres de entrenamiento en técnicas endoscópicas. Este programa va a tener dos características principales, que va a ser itinerante, es decir, que no va a disponer de una sede fija, sino que va a ir cambiando de sede, siendo estas mismas desarrolladas en los espacios propios de cada centro formador durante un periodo de 2 semanas por centro formador. Esto va a facilitar un ambiente más habitual de trabajo, ¿sí? Con los equipamientos que todos estamos familiarizados. Recientemente, Endiva, como ustedes anticiparon, adquirió 2 simuladores de la marca CIMED, uno para simular videoendoscopía digestiva alta, diagnóstica y terapéutica, que a su vez este mismo nos puede ser de utilidad para dar un approach inicial a la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, y un simulador para la videocolonoscopía, tanto diagnóstica como terapéutica. ¿A quién está dirigido este programa? A médicos en formación endoscópica principalmente y en estadios iniciales, pero como muy bien podemos desprender de las charlas que nos han estado dando durante este curso, vemos que también podemos enriquecernos médicos que tal vez estuvimos ya saliendo de la etapa formativa, que nos encontramos en otra instancia.
El acceso al programa es universal, el costo es gratuito, pero debemos recordar que los socios en DIVA podrán acceder a certificación de este mismo programa y a su vez acceder al registro de desempeño de manera digital. Esto va a ser un beneficio de todos los miembros en DIVA y de los socios 3.0. ¿Cómo acceder al programa? Es muy sencillo, se debe realizar una solicitud a Endiva, que es el mail clásico de Endiva. Hecha esta solicitud por un socio de Endiva, que va a ser el representante de cada sede. Como hago acá en el ejemplo, yo solicito incorporar al Hospital Durán en el programa itinerante de entrenamiento. Endiva se va a encargar de procesar estas solicitudes e incorporarlas en un cronograma en base a la incorporación cronológica de las mismas solicitudes. Eso sería, en resumen, este nuevo programa. ¿Ese a partir de cuándo va a estar disponible? A partir de octubre. Muy bien. Muy Muy bueno. bueno ese. Muy Muy bueno. La interesante, verdad sí. que, Sí, sí. como les decía antes, creo que es un gran orgullo para Endiva, es una adquisición importantísima, y lo que vos decías recién y que ya fuimos hablando durante la charla, me parece que esto no solo les sirve a la gente que está en residencia, que creo que es fundamental, sino a todos. Es una adquisición para todos los socios de Endiva que lo quieran usar. Así que espectacular ese. Gracias. Adelante con Guille los dos con el programa. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé, chicos, Barbie, Ale, si queda alguna Bueno. pregunta, algún comentario. A ver. No, hay buenos comentarios, todos positivos con respecto a las charlas, muchas felicitaciones. Así que bueno, si les parece, damos por concluido el webinar. Perfecto. ¿Sí? Bueno, el próximo encuentro va a ser el 22 de octubre de este curso, que vamos a estar hablando de cómo mejorar nuestra endoscopía. Vamos a hablar de ergonomía y de radioprotección. Van a estar los doctores Federico Díaz y Héctor Bolzán. Así que bueno, creo que con eso estamos. Y muchas gracias a todos los que participaron, que se conectaron, y los que no pueden ver la charla después por el canal de YouTube. Bueno, Así muchas que gracias bueno. a todos. Buen fin de Gracias a semana todos. para Muy bien. todos. Buen fin de. Buen fin de, muchas semana. gracias. Chao chicos, gracias. Luego.